La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, IGFM, por sus siglas en alemán, llamó a la opinión pública a brindarle más apoyo al movimiento cívico cubano Damas de Blanco, desde una antigua prisión de la policía política de la extinta Alemania del Este, convertida hoy en museo. La ONG alemana abogó por la eliminación del sistema unipartidista en Cuba y el cese de la represión contra cubanos que opinen de forma diferente al gobierno. Miembros de la IGFM analizaron también la situación de los derechos humanos en el mundo. El retroceso en cuanto a libertades democráticas en Ucrania fue otro de los temas debatidos. En una conferencia de prensa, la hija de la ex primera ministra de Ucrania, Yulia Tymoshenko, quien actualmente se encuentra en prisión por presuntos delitos económicos, explicó las vicisitudes por las que está atravesando su madre. El gobierno alemán está haciendo gestiones ante las autoridades ucranianas para trasladar a Berlín a la líder opositora Tymoshenko. La Unión Europea ha apelado a la exrepública soviética para que dé pasos claros y decididos hacia la democracia, explicó en la reunión el eurodiputado Hans-Gert Pöttering, expresidente del Parlamento Europeo. También fueron debatidas en talleres la situación en Cuba, Corea del Norte, Irán y China. Una exprisionera de un campo de trabajos forzados de Corea del Norte describió los maltratos y penurias padecidos durante su cautiverio. Con la ayuda de un mapa, indicó la localización del campamento, donde aún se encuentran varios familiares suyos, a quienes las autoridades norcoreanas les niegan el permiso para la reunificación familiar. Delegados al evento exigieron a través de carteles la disolución de los campos de trabajo norcoreanos y el cese de los abusos contra la población de dicho país asiático. Por otro lado, la dama de blanco, Ali Daviso, esposa del expreso político cubano Ricardo González, tuvo palabras de agradecimiento hacia los presentes. Les agradezco a todos los presentes, a todas las ONG que han hecho posible la campaña internacional que se está desarrollando, ¿no?, en cuanto a la disidencia en Cuba. Los preparativos del ministro alemán de Relaciones Exteriores para viajar a Cuba fueron también objeto de discusión. Estábamos hablando de que el ministro alemán de Asuntos Exteriores quiere abrir relaciones con Cuba. Nosotros no se lo podemos negar, pero sí podemos insistir en que si las empresas alemanas, por ejemplo, ¿no?, quisieran entrar en Cuba, exigieran para los trabajadores cubanos los mismos derechos que tienen sus trabajadores en Alemania.